Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de la Reumaguardia. Soy Sebastián Herrera, médico internista y reumatólogo. En la Reumaguardia realizamos un monitoreo de las publicaciones científicas más relevantes del mes previo. En esta ocasión traemos la segunda parte del cubrimiento de abril del 2024. ¿Qué monitorizamos usualmente en la Reumaguardia? The Rheumatologist, RMD Open, Annals of the Rheumatic Diseases, ACR Open Rheumatology y Arthritis and Rheumatology. En esta ocasión traemos el reportaje de RMD Open y hay 8 artículos que vamos a mencionar. Este está un poquito más grande que la reumaguardia pasada. Entonces, primero, el reportaje del estudio de la Corte P-REUM, que es una evaluación del manejo de embarazo en enfermedades autoinmunes reumáticas, una cohorte prospectiva italiana. Ellos incluyeron 866 embarazos en 851 pacientes. De estos, el 19% tenían lupus eritematoso sistémico. Encontraron recaídas de la enfermedad en un 15%, abortos en un 7% y terminaciones selectivas en un 1.3%. Las complicaciones obstétricas sucedieron en un 30% de los casos. Hubo un 2.3% de pacientes que tuvieron preeclampsia. Reportaron bloqueos congénitos solamente en un 1.3% de las madres RO positivas. Uso de glucocorticoides en un 28.2% de los embarazos, hidroxicloroquina en un 44%, DIMAP sintéticos clásicos en un 9.8% y DIMAP biológicos en un 14%. Reportan que el 91.7% de los embarazos tuvieron nacidos vivos y el 84% fueron a término. En el 52% de las pacientes se hizo cribado para depresión postnatal y el 21.5% reportaron como positivo para estrés emocional. Ellos comparan con datos de la población general en Italia y encuentran que las cifras son muy similares a esta. Probablemente estos mejores desenlaces reflejan un mayor conocimiento en el tiempo del cuidado preconcepcional y concepcional y una mitigación de factores de riesgo para complicaciones con un manejo adecuado y una planeación preconcepcional. Vamos al segundo artículo que está muy interesante y es el reportaje de daño de órgano y evolución de pacientes clasificados como enfermedad indiferencial del tejido conectivo. Esto es un reportaje de 141 pacientes, donde encuentran que el 11% de estos pacientes a 11 años se diferencian a enfermedad diferenciada, alguna enfermedad clasificada luego del primer síntoma. Un 10% recibieron glucocorticoides y un 6% recibieron inmunosupresores. Interesante, estos pacientes clasificados como enfermedad indiferencial del tejido conectivo, el 27% acumuló daño de órgano medido por SDI. La edad del diagnóstico y la edad del primer síntoma se asociaron a mayor daño o a acúmulo de daño en el primer año. No utilizar antimaláricos y utilizar inmunosupresión se asoció a daño a los 5 años. ¿Qué nos podemos llevar? Que los pacientes con enfermedad indiferencial del tejido conectivo a veces se pueden tomar hasta 11 años en diferenciarse, pero hay que tener en cuenta que aún si no se diferencian, tienen un riesgo de acúmulo de daño, no igual que los pacientes con lupus, pero sí importante. Podría ser que el uso de antimaláricos se reduzca en el acúmulo de daño en estos pacientes y adicionalmente el uso de inmunosupresores probablemente refleja compromisos más graves de la enfermedad. Entonces, ojo con estos pacientes, hay que estar atentos, abrir el ojo de que no solamente el uso con glucocorticoides puede ser adecuado, sino que en muchas ocasiones el ahorro de glucocorticoides o los otros efectos pleiotrópicos de los antimaláricos pueden ser útiles. Vamos para el tercer artículo de esto y es simplemente una carta al editor, pero donde ellos evalúan la aplicación de criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología y de EULAR del 2023 para enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio en una cohorte de pacientes clasificados como artritis reumatoide cero negativo. De 96 pacientes, el 74% eran mujeres, la edad promedio de inicio de síntomas era 59 años. El 18% de la cohorte cumplió criterios de clasificación para enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Usualmente estos pacientes habían tenido algún episodio de artritis autolimitada de menos de 14 días. Con gran frecuencia tenían compromiso del carpo, hasta en un 88% de los pacientes. La asociación entre hallazgos de condrocalcinosis en imágenes y cumplir criterios de clasificación era alta. El 74% de los pacientes que cumplían criterios de clasificación para enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio utilizaban DIMAP sintéticos clásicos.
Entonces, ojo con los pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide seronegativa. Cada vez se hace más importante el diagnóstico diferencial con enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio y se hace necesaria una búsqueda activa de estos pacientes. Y hay que tener en cuenta que en imágenes, aunque los rayos X tienen una gran especificidad, muchas veces la mayor sensibilidad de la ultrasonografía puede ser muy útil. Como cuarto punto de este reporte de la Reumaguardia, traemos un resumen muy pequeño de las recomendaciones de un grupo de expertos de actividad física y ejercicio en pacientes o en personas que conviven con lupus eritematoso sistémico. En un resumen muy corto, hay que tener en cuenta las decisiones compartidas, explicar los beneficios al paciente, comunicar al equipo de salud ausencia de contraindicaciones para actividad física. Debemos evaluar el compromiso musculoesquelético para determinar si se requieren modificaciones o adaptaciones del ejercicio. Recordar que si se va a hacer ejercicio al aire libre debemos utilizar fotoprotección y cuidado de elementos, por ejemplo, en el caso de que haya un fenómeno de Raynaud. Se debe tener precaución en situaciones de riesgo de trauma cuando el paciente utiliza antiagregación o anticoagulación. Adicionalmente, debemos tener en cuenta la actividad de la enfermedad para reevaluar la intensidad del ejercicio y el ejercicio se debe recomendar en todos los pacientes siempre y cuando no haya una contraindicación e idealmente siempre debe haber una valoración basal por un experto en formulación de ejercicio para adaptar a necesidades, preferencias y comorbilidades de cada persona. Lo ideal son al menos 150 a 300 minutos de actividad física moderada por semana y se deben incluir al menos 2 días de fortalecimiento. Muy importante, está en acceso abierto, les sugiero que vayan y lo revisen. Como quinto punto, un reporte muy corto, detección de hipofosfatasia en pacientes hospitalizados en un grupo multicéntrico hospitalario en Francia. Ellos reportan que el 0.32% de los pacientes que revisaron de hospitalización tenían una fosfatasa alcalina disminuida y de estos un 6%, esto llevó a un diagnóstico de hipofosfatasia comprobado por genética. Entonces, para tener en cuenta, siempre nos llama la atención una fosfatasa alcalina elevada, pero casi siempre desestimamos una disminuida, entonces para no pasar. Como sexto, un punto de vista muy interesante y es si se hace necesario ya actualizar la clasificación de los criterios de clasificación de artritis reumatoide, ya que va siendo hora de ponderar las diferentes seropositividades, teniendo en cuenta diferencias en sensibilidad y especificidad de positividad para factor reumatoide aislado, positividad para anticuerpos contra el péptido cíclico citrulinado aislado y la doble seropositividad. Como punto 7, un reporte muy interesante de pacientes con enfermedad psoriásica con riesgo de desarrollo de artritis psoriásica, en el que desde el punto de vista clínico evalúan los síntomas y encuentran que aquellos pacientes con quejas inflamatorias tenían una mayor probabilidad de desarrollo de artritis psoriásica en el próximo año. Pero ojo, hasta el 42% de los pacientes que desarrollaban artritis psoriásica tenían quejas mixtas. Y estos pacientes con quejas mixtas en ocasiones tomaban un mayor tiempo para el desarrollo de la enfermedad. El estudio está en abierto, es gratis, les sugiero que lo revisen, porque lo que nos tenemos que llevar es que hay que hacer cribado y tamizaje de enfermedad psoriásica, de artritis psoriásica en enfermedad psoriásica, pero el solo interrogatorio puede ser insuficiente, ya que aunque las quejas inflamatorias son relativamente buenas para intentar predecir algo a corto plazo, a mediano plazo, quejas inespecíficas como artralgias mixtas también se pueden asociar con enfermedad, con desarrollo de artritis psoriásica. Y ya finalizando, el punto 8 es aterosclerosis subclínica, pero en pacientes con síndrome de Sjögren primario. Ya conocemos que en artritis reumatoide la valoración de riesgo cardiovascular es más complejo y que tiene mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular, sobre todo subclínica. Lo mismo en enfermedad psoriásica, pero no y lo mismo en lupus eritematoso sistémico, pero no, pues la parte de síndrome de Sjögren usualmente no lo tenemos como en el mismo, en la misma categoría. Acá lo que hacen es que evalúan pacientes con síndrome de Sjögren primario, hacen valoración de riesgo cardiovascular, pero adicionalmente afinan la valoración con ultrasonografía carotídea para evaluar el grosor de la íntima media. ¿Y ellos qué encuentran? Que aquellos pacientes con compromiso de órganos por el síndrome de Sjögren, la ultrasonografía carotídea mejora la precisión, la especificidad y la confianza para determinar riesgo cardiovascular y estos pacientes parecen tener un mayor riesgo cardiovascular que la población general. Entonces, importante, ojo, ya lo tenemos muy claro con artritis reumatoide y yo creo que ya todos lo hacemos, que evaluamos activamente el riesgo cardiovascular, cada vez lo hacemos más en artritis psoriásica, los que manejan lupus sí que tienen claro la parte de riesgo, el mayor riesgo cardiovascular, pero ojo que síndrome de Sjögren, sobre todo cuando hay compromiso de órgano, parece comportarse de forma similar. Los invitamos a que participen en la sección de comentarios. ¿Qué quieren escuchar? ¿Cuáles son sus temas de interés?
Síganos en www.reumatimes.com, donde podrán encontrar cubrimientos de congresos de reumatología, resúmenes de actualidad en la especialidad. Nos pueden encontrar en YouTube como Reumatimes, en Facebook como Reumatología Online o Reumatimes, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera o Reumatimes, en X como Reuma Online o Reumatimes y en TikTok como Reumatimes. Recuerden que todavía faltan 2 episodios adicionales este mes de la Reuma Guardia con el cubrimiento de abril de 2024, porque realmente fue mucho lo que se publicó el mes pasado. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast. Reuma Times.